Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se reunió otra vez mucha gente y no tenían qué comer. Llamó a los discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días junto a mí y no tienen qué comer. Si los despido a casa en ayunas, desfallecerán por el camino, y algunos han venido de lejos. Le contestaron los discípulos: Aquí en este despoblado, ¿de dónde sacaríamos panes para alimentar a estos? Les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pescaditos. Los bendijo y mandó que los sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos y recogieron la sobra en 7 canastas. Eran unos 4,000. Los despidió y enseguida embarcó con los discípulos y se dirigió al territorio de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, salud y bendición en este día, sábado 15 de febrero. La palabra de Dios que llega nuevamente a nuestra vida. Y también la encomendamos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Ella es la que nos regala a nosotros la gracia de su Espíritu Santo. Ella es la que nos ilumina, ella es la que nos muestra el camino para llegar a Jesucristo el Señor. Ella es la que muestra el camino. Reciban el mensaje de la palabra de Dios, llénense de la presencia de Dios, así como ella se llenó de Espíritu Santo, también nos invita a nosotros a llenarnos de Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios, para guardarla en el corazón y para ponerla en práctica. Pues bien, mis hermanos, hoy el texto bíblico de Marcos en el capítulo 8, verso 1 al 10, nos habla acerca del milagro de la multiplicación de los panes. Pero ya en este caso no es para 5,000, sino que Marcos lo relata de una nueva manera. Es decir, Marcos trae 2 relatos de la multiplicación de los panes. Es muy parecido al anterior, al de los 5,000. Especialmente en sus 2 claves de lectura. Esas 2 claves de lectura que trae Marcos es la compasión y la solidaridad. El texto bíblico dice: sintió compasión de aquella muchedumbre que estaba ya 3 días de escucharlo y tenía hambre, pero la gente permanecía al lado de Jesús. Por lo tanto, se compadeció de aquellos que tenían hambre y por eso Él busca cómo les puede solucionar esa dificultad, ese problema, cómo puede saciar a aquellos que lo están escuchando con alegría, con cariño. Es el primer movimiento que tiene Jesús, la compasión. El segundo movimiento es a la solidaridad. Le pregunta a los discípulos: denle ustedes de comer, o más bien les dice: denles de comer. Y los discípulos dicen: pero aquí en este lugar despoblado, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y la pregunta de Jesús es una pregunta que interpela al discípulo: ¿cuántos panes hay? Miren, pregunten, indaguen, sean solidarios, busquen. Bueno, aquí tenemos 7 panes y unos cuantos pescaditos. De aquí les podemos dar. Ya viene una solución. La solidaridad es la que mueve a la búsqueda y a darnos cuenta que en realidad podemos ayudar. Por eso, así Jesús invita al discípulo para que sea solidario. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos invita a que llenemos nuestro corazón de generosidad, llenemos nuestro corazón de compasión, llenemos nuestro corazón de solidaridad y hagamos ese mismo movimiento de Jesús: mirar la necesidad, leer la realidad y mirar cómo se le puede ayudar en esa dificultad que la persona está viviendo. No los abandona, no los deja solos, porque Jesús es consciente que si los manda así para la casa, pueden desfallecer por el camino. Él dice: me da lástima a la gente, me da tristeza, por lo tanto hay que mirar a ver cómo les podemos ayudar. Y de una vez aprovecha de esa realidad que él ve, que él lee, enseñar al discípulo a solucionar las dificultades y a solucionarle también problemas a la gente para que la gente nuevamente se fortalezca. Esa es una manera de entender este texto bíblico. Porque otro relato probablemente quiere darle al segundo relato, es decir, a este, un contexto pagano para confirmar la universalidad del Evangelio. El día de ayer hablábamos de que Jesucristo el Señor es Señor universal. Este texto bíblico también nos invita a eso, a reconocer la universalidad del Evangelio.
y el Señor especialmente nos invita a ver cómo se le puede solucionar el problema, no importa que así no sea paisano de Él, sino al contrario, cómo se le puede ayudar al que está en necesidad, y no importa la religión o el credo que profese, cómo le puedo ayudar a mi hermano para que sienta que hay alguien que se preocupa por él y que busca alguna solución, busca alguna ayuda para que él salga a flote, para que él salga nuevamente y tome la iniciativa de superarse, de ser mejor. Es la conducta, es la manera de actuar del Señor. Enseñarnos a movernos en la compasión y la solidaridad es enseñarnos a descubrir que podemos hacer mucho bien en el otro que está necesitado. El Señor es el que nos invita, el Señor es el que nos motiva para que de estos textos bíblicos que hemos escuchado, y especialmente este de la multiplicación de los panes y que le da de comer a 4,000, pues también nosotros seamos solidarios con aquel que está necesitado y ayudemos a otros a encontrar el camino, a encontrar la salida de las dificultades, de las adversidades que están viviendo. Pero eso sí, aquellos que escuchan al Señor tienen que irse llenos de la presencia de Jesús. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Es la primera tarea que debemos hacer. Primero, leer la realidad. Segundo, movernos por la compasión. Tercero, practicar la solidaridad. Y cuarto, invitar a aquel que ha recibido el beneficio a creer en el Señor. Si el Señor de verdad hace el bien, es para que cada día la fe del que ha tenido esa experiencia de amor se acerque más a Jesús. Pidamos pues al Padre del Cielo para que Él nos enseñe a ser solidarios y a ser compasivos con el hermano que está pasando necesidad. De pronto puede ser el que está en nuestra casa, puede ser alguno de nuestra familia, y a veces no nos damos cuenta porque no sabemos leer la realidad y pasamos a veces por encima o pensamos que como la situación está así, es normal. No podemos pasar por encima de la realidad sin antes haber hecho una lectura y mirar quién está en necesidad de la presencia de Dios en su corazón, quién necesita ser saciado de la palabra de Dios y quién necesita de verdad que alguien le tienda la mano, que tenga compasión y sea solidario con él. Oramos por nuestros hermanos enfermos, oramos por aquellos que nos piden oración, también rogamos al Padre del Cielo por el que cumple años en este día y pedimos al Señor Jesucristo que sea Él el que les conceda bendiciones, amor, fortaleza y pueda cumplir sus proyectos de la mano de Dios. También oramos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los admita en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.